Para todo de nuevo. Otra vez. Porque la noticia que nadie se animó a contar, el secreto que estaba guardado bajo 7 llaves en la Bombonera, ya no puede esconderse. Si pensabas que la historia de Miguel Merentiel era solo una racha goleadora o un rumor más del mercado, prepárate, porque lo que te vamos a revelar ahora es el verdadero trasfondo, la posta, la verdad que detonó el universo Boca y dejó a la mitad del país con el corazón en la mano. Esto no es un simple traspaso, es un terremoto que redefinió el futuro del club, un golpe tan duro como una final perdida. Bienvenida, bienvenido a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que vos buscás. Esto no es humo, es la realidad pura y dura. La guerra de ofertas que se libraba en los pasillos de la Bombonera, el silencio de los protagonistas y la angustia de los hinchas hoy tienen un desenlace. Y el genio del ajedrez, el hombre que parecía tenerlo todo bajo control, acaba de sufrir un jaque mate inesperado, una jugada maestra de un gigante europeo que lo dejó sin su arma más letal. Una jugada que podría ser el salvavidas o el naufragio total, pero que ya tiene un protagonista y un desenlace, Miguel Merentiel, al Benfica de Portugal. La oferta irrechazable. El escudo que se volvió una llave. La historia de Miguel Merentiel en Boca es una historia de amor a primera vista. El bicho llegó en un momento de necesidad, un delantero con sacrificio, gol y, sobre todo, ese fuego sagrado que a veces le falta a los que no entienden lo que es la camiseta. Se ganó el puesto a puro gol, a puro sacrificio, y se convirtió en el faro del ataque, el estandarte de un equipo que lo necesitaba más que nunca. Su rendimiento fue tan bueno, tan alto, que la dirigencia se movió rápido para comprar su pase y ponerle una cláusula de rescisión que, a priori, parecía inquebrantable. Hablamos de 18 millones de dólares, una cifra astronómica para el fútbol argentino, un escudo, un blindaje, que todos creían que lo mantendría en el club por mucho tiempo. Pero lo más fuerte llegó cuando el club portugués, el Benfica, puso los ojos en él. Un gigante europeo que no tiene reparos en abrir la billetera, que vio en Merentiel lo que nosotros veíamos, un delantero con olfato, un animal del área. Y la oferta no fue un simple sondeo, no fue un coqueteo. Fue un misil, un bombazo de poder que dejó a todos sin palabras. Muchos aseguran que el Benfica no vino con regateos, ni con ofertas a la baja, vino con la billetera en la mano y la intención de pagar hasta el último centavo de esa cláusula, nos revelan fuentes de primera mano. Y la cláusula, que había sido pensada como un escudo para proteger al jugador, hoy se convertía en una llave que abría la puerta de salida. ¿Se dan cuenta de la gravedad de la situación? Lo que era un blindaje, hoy es un pasaje de ida. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que el bicho tenía que quedarse o que el club no podía rechazar semejante oferta? La tristeza del bicho, un adiós sin querer. Y aquí es donde el drama se vuelve humano. Porque Miguel Merentiel no es un jugador más, es un tipo con sentimiento, un profesional que se enamoró del club, de la gente, del barrio. Su salida no fue una decisión fácil, ni una traición. Fue un golpe de suerte, una oportunidad que le llegó en un momento de plenitud, pero que lo obligó a tomar una decisión imposible. ¿El sueño de jugar en Europa o el amor por Boca? La respuesta no es tan simple. El bicho se encontró en el medio de una tormenta, entre la lealtad que le debía al club que lo recuperó, y la chance de su vida, la de jugar en el viejo continente, la de asegurar el futuro de su familia. Se rumorea que el bicho no quería irse, que su intención era quedarse en Boca, pero que la oferta de Benfica era tan grande que no podía decir que no, nos confiesan desde el entorno del jugador. El delantero se fue con la tristeza en la cara, con los ojos vidriosos, sabiendo que dejaba atrás un lugar donde fue feliz. El mensaje que dio en la intimidad fue claro: volveré. Su adiós no es un chao, es un hasta pronto, la promesa de un amor que se interrumpe, pero que no se rompe. Su partida deja un vacío, una herida abierta en el corazón de la hinchada, pero también deja un legado. El de un jugador que dejó todo en la cancha, que se hizo querer a fuerza de goles y de compromiso. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que el bicho se va por la puerta grande o por la puerta de atrás? El golpe en el vestuario, la purga silenciosa se hace pública. La salida de Miguel Merentiel no es una buena noticia para todos. En el vestuario de Boca, la noticia se recibió con una mezcla de sorpresa y de nerviosismo. El bicho era un líder, un referente, un jugador que se hacía sentir dentro y fuera de la cancha. Su partida deja un vacío en el ataque, pero también un mensaje. La purga silenciosa, la limpieza del plantel, que Riquelme había prometido, ya está en marcha. Muchos aseguran que la salida de Merentiel es una señal para otros jugadores, que la dirigencia no está contenta con el nivel de algunos delanteros y que la venta del bicho es el primer paso para traer a un reemplazante de élite, nos desliza una fuente muy allegada al vestuario.
El equipo de Boca, que ha sufrido la falta de un delantero de jerarquía, de un jugador que le dé al equipo el peso ofensivo que perdió, hoy se encuentra con el desafío de rearmar el ataque. La dirigencia, comandada por Román, no se va a quedar de brazos cruzados. El plan Merentiel que había ideado, un plan que hablaba de traer 2 refuerzos de jerarquía, hoy se transforma en un plan que tiene un solo nombre y un solo objetivo: encontrar al goleador que reemplace al Bicho. Y aquí viene el bombazo, el detalle que nadie esperaba y que hace que esta noticia sea todavía más explosiva. El dinero de la venta de Merentiel no se usará solo para sanear las cuentas del club, sino que se destinará a un nuevo plan. Un plan que tiene un solo nombre y apellido, un plan que trae de vuelta a un jugador que nadie creía posible, Eky Fernández. Sí, escuchaste bien. El dinero de la venta del Bicho, ese crack que se fue a Europa por una cifra millonaria, hoy se usará para pagar el regreso del pibe que se fue a Arabia. La jugada es brillante: vender a un delantero para recuperar a un volante, pero con un jugador que conoce el club, que conoce la Bombonera y que tiene una relación especial con el presidente. Riquelme no lo hizo por dinero, lo hizo por fútbol. Lo hizo por Boca. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Román se volverá loco o es un genio? La reacción de la hinchada, el debate que divide a Boca. Y el impacto de la noticia no solo se siente en el vestuario, se siente en las redes, en los bares, en la calle. La hinchada de Boca, que siempre está dividida, hoy se encuentra en un debate que no tiene fin. Por un lado, están los que bancan a muerte a Riquelme, los que creen que el presidente tiene un plan, que sabe lo que hace, y que la venta de Merentiel es un acierto total para la economía del club. Muchos aseguran que la dirigencia hizo lo que tenía que hacer, que $18 millones por un jugador de casi 30 años es una locura, y que la plata servirá para sanear las finanzas del club y traer a otros refuerzos de jerarquía, nos desliza una fuente muy allegada a la gente. Para todo de nuevo. Otra vez. La bomba que te contamos se hizo tan grande que ya no es una simple noticia, es un fenómeno, un suceso que redefinió el mercado de pases del fútbol argentino. Si pensabas que la salida de Miguel Merentiel era solo una venta más, prepárate, porque lo que te vamos a revelar ahora es el lado humano, el detrás de escena, la verdad sobre el porqué, el cómo y el qué del hombre que se fue de Boca con el corazón en la mano. El secreto que explotará las redes no es solo que el Bicho se va, es la tristeza de un jugador que no quería irse y la jugada maestra de un genio del ajedrez que lo usó como pieza clave en su plan. Bienvenida, bienvenido a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que vos buscás. Esto no es humo, es la realidad pura y dura. La guerra de ofertas que se libraba en los pasillos de la Bombonera, el silencio de los protagonistas y la angustia de los hinchas hoy tienen un desenlace. Y el genio del ajedrez, el hombre que parecía acorralado por los problemas del club, acaba de sufrir un jaque mate inesperado, una jugada maestra de un gigante europeo que lo dejó sin su arma más letal, pero que lo usará a su favor. Una jugada que podría ser el salvavidas o el naufragio total, pero que ya tiene un protagonista y un desenlace: Miguel Merentiel, al Benfica de Portugal. La tristeza del Bicho, un adiós sin querer y la promesa de volver. La historia de Miguel Merentiel en Boca es una historia de amor a primera vista, pero con un final inesperado y para muchos, doloroso. El Bicho llegó en un momento de necesidad, un delantero con sacrificio, gol y, sobre todo, ese fuego sagrado que a veces le falta a los que no entienden lo que es la camiseta. Se ganó el puesto a puro gol, a puro sacrificio, y se convirtió en el faro del ataque, el estandarte de un equipo que lo necesitaba más que nunca. Su rendimiento fue tan bueno, tan alto, que la dirigencia se movió rápido para comprar su pase y ponerle una cláusula de rescisión que, a priori, parecía inquebrantable. Hablamos de $18 millones, una cifra astronómica para el fútbol argentino, un escudo, un blindaje, que todos creían que lo mantendría en el club por mucho tiempo. Pero lo que nadie se esperaba era que ese escudo, esa protección, se iba a volver una llave que abría la puerta de salida. Y aquí es donde el drama se vuelve humano. Porque Miguel Merentiel no es un jugador más, es un tipo con sentimiento, un profesional que se enamoró del club, de la gente, del barrio. Su salida no fue una decisión fácil, ni una traición. Fue un golpe de suerte, una oportunidad que le llegó en un momento de plenitud, pero que lo obligó a tomar una decisión imposible. ¿El sueño de jugar en Europa o el amor por Boca? La respuesta no es tan simple. El Bicho se encontró en el medio de una tormenta, entre la lealtad que le debía al club que lo recuperó, y la chance de su vida, la de jugar en el viejo continente, la de asegurar el futuro de su familia. La mirada perdida en el horizonte, los ojos vidriosos en el vestuario, los últimos entrenamientos en los que no se lo veía con la misma alegría. El delantero se fue con la tristeza en la cara, sabiendo que dejaba atrás un lugar donde fue feliz. El mensaje que dio en la intimidad fue claro: volveré. Su adiós no es un chau,
Es un hasta pronto, la promesa de un amor que se interrumpe, pero que no se rompe. Su partida deja un vacío, una herida abierta en el corazón de la hinchada, pero también deja un legado. El de un jugador que dejó todo en la cancha, que se hizo querer a fuerza de goles y de compromiso. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que el bicho tenía que quedarse o que el club no podía rechazar semejante oferta? El golpe en el vestuario. La purga silenciosa se hace pública. La salida de Miguel Merentiel no es una buena noticia para todos. En el vestuario de Boca, la noticia se recibió con una mezcla de sorpresa y de nerviosismo. El bicho era un líder, un referente, un jugador que se hacía sentir dentro y fuera de la cancha. Su partida deja un vacío en el ataque, pero también un mensaje. La purga silenciosa, la limpieza del plantel, que Riquelme había prometido, ya está en marcha. Muchos aseguran que la salida de Merentiel es una señal para otros jugadores, que la dirigencia no está contenta con el nivel de algunos delanteros y que la venta del bicho es el primer paso para traer a un reemplazante de élite, nos desliza una fuente muy allegada al vestuario. El equipo de Boca, que ha sufrido la falta de un delantero de jerarquía, de un jugador que le dé al equipo el peso ofensivo que perdió, hoy se encuentra con el desafío de rearmar el ataque. La dirigencia, comandada por Román, no se va a quedar de brazos cruzados. El plan Merentiel que había ideado, un plan que hablaba de traer 2 refuerzos de jerarquía, hoy se transforma en un plan que tiene un solo nombre y un solo objetivo: encontrar al goleador que reemplace al bicho. Y aquí viene el bombazo, el detalle que nadie esperaba y que hace que esta noticia sea todavía más explosiva. El dinero de la venta de Merentiel no se usará solo para sanear las cuentas del club, sino que se destinará a un nuevo plan. Un plan que tiene un solo nombre y apellido, un plan que trae de vuelta a un jugador que nadie creía posible, Eky Fernández. Sí, escuchaste bien. El dinero de la venta del bicho, ese crack que se fue a Europa por una cifra millonaria, hoy se usará para pagar el regreso del pibe que se fue a Arabia. La jugada es brillante, vender a un delantero para recuperar a un volante, pero con un jugador que conoce el club, que conoce la Bombonera y que tiene una relación especial con el presidente. Riquelme no lo hizo por dinero, lo hizo por fútbol, lo hizo por Boca. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Román se volverá loco o es un genio? La reacción de la hinchada, el debate que divide a Boca. Y el impacto de la noticia no solo se siente en el vestuario, se siente en las redes, en los bares, en la calle. La hinchada de Boca, que siempre está dividida, hoy se encuentra en un debate que no tiene fin. Por un lado, están los que bancan a muerte a Riquelme, los que creen que el presidente tiene un plan, que sabe lo que hace, y que la venta de Merentiel es un acierto total para la economía del club. Muchos aseguran que la dirigencia hizo lo que tenía que hacer, que $18 millones por un jugador de casi 30 años es una locura, y que la plata servirá para sanear las finanzas del club y traer a otros refuerzos de jerarquía, nos desliza una fuente muy allegada a la gente. Por otro lado, están los que no entienden la decisión, los que creen que la dirigencia está improvisando, que no tiene un plan, y que la venta del mejor jugador del equipo es una muestra de debilidad. Los que se quedaron con la imagen de un jugador que se fue por la puerta grande, del que dejó todo en la cancha, y que no lo quieren ver de vuelta. Se rumorea que hay un sector de la hinchada que está indignado, que no quiere a Merentiel de vuelta, y que cree que la dirigencia se equivocó en venderlo, nos confiesan desde el entorno del club. Para todo de nuevo, otra vez. Porque la verdad que se ocultó por meses, la jugada secreta que nadie vio venir en el universo Boca, hoy ha salido a la luz. Si pensabas que la venta de Miguel Merentiel era un simple traspaso millonario, prepárate, porque lo que te vamos a contar ahora es el verdadero trasfondo financiero, el plan maestro que se ejecutó a la perfección para salvar al club de un desastre. Esto no es un simple negocio, es la confirmación de que Juan Román Riquelme es un estratega genial, un maestro del ajedrez que movió sus piezas en silencio mientras todos hablaban de caos. La salida del bicho no fue una casualidad, ni un capricho. Fue un movimiento necesario para evitar un golpe aún mayor. Bienvenida, bienvenido a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que vos buscás. Esto no es humo, es la realidad pura y dura. La guerra de ofertas que se libraba en los pasillos de la Bombonera, el silencio de los protagonistas y la angustia de los hinchas hoy tienen un desenlace. Y el genio del ajedrez, el hombre que parecía acorralado por los problemas del club, acaba de sufrir un jaque mate inesperado, una jugada maestra de un gigante europeo que lo dejó sin su arma más letal, pero que lo usó para una operación secreta. Una jugada que podría ser el salvavidas o el naufragio total, pero que ya tiene un protagonista y un desenlace: Miguel Merentiel, al Benfica de Portugal. El exilio saudí, una jaula de oro y el grito de la familia. La historia de Miguel Merentiel en Boca es una historia de amor a primera vista.
El bicho llegó en un momento de necesidad, un delantero con sacrificio, gol y, sobre todo, ese fuego sagrado que a veces le falta a los que no entienden lo que es la camiseta. Se ganó el puesto a puro gol, a puro sacrificio, y se convirtió en el faro del ataque, el estandarte de un equipo que lo necesitaba más que nunca. Su rendimiento fue tan bueno, tan alto, que la dirigencia se movió rápido para comprar su pase y ponerle una cláusula de rescisión que, a priori, parecía inquebrantable. Hablamos de 18 millones de dólares, una cifra astronómica para el fútbol argentino, un escudo, un blindaje, que todos creían que lo mantendría en el club por mucho tiempo. Pero lo más fuerte llegó cuando el club portugués, el Benfica, puso los ojos en él. Un gigante europeo que no tiene reparos en abrir la billetera, que vio en Merentiel lo que nosotros veíamos, un delantero con olfato, un animal del área. Y la oferta no fue un simple sondeo, no fue un coqueteo. Fue un misil, un bombazo de poder que dejó a todos sin palabras. Muchos aseguran que el Benfica no vino con regateos, ni con ofertas a la baja, vino con la billetera en la mano y la intención de pagar hasta el último centavo de esa cláusula, nos revelan fuentes de primera mano. Y la cláusula, que había sido pensada como un escudo para proteger al jugador, hoy se convertía en una llave que abría la puerta de salida. ¿Se dan cuenta de la gravedad de la situación? Lo que era un blindaje, hoy es un pasaje de ida. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que el bicho tenía que quedarse o que el club no podía rechazar semejante oferta? El golpe en el vestuario, la purga silenciosa se hace pública. La salida de Miguel Merentiel no es una buena noticia para todos. En el vestuario de Boca, la noticia se recibió con una mezcla de sorpresa y de nerviosismo. El bicho era un líder, un referente, un jugador que se hacía sentir dentro y fuera de la cancha. Su partida deja un vacío en el ataque, pero también un mensaje. La purga silenciosa, la limpieza del plantel, que Riquelme había prometido, ya está en marcha. Muchos aseguran que la salida de Merentiel es una señal para otros jugadores, que la dirigencia no está contenta con el nivel de algunos delanteros y que la venta del bicho es el primer paso para traer a un reemplazante de élite, nos desliza una fuente muy allegada al vestuario. El equipo de Boca, que ha sufrido la falta de un delantero de jerarquía, de un jugador que le dé al equipo el peso ofensivo que perdió, hoy se encuentra con el desafío de rearmar el ataque. La dirigencia, comandada por Román, no se va a quedar de brazos cruzados. El plan Merentiel que había ideado, un plan que hablaba de traer 2 refuerzos de jerarquía, hoy se transforma en un plan que tiene un solo nombre y un solo objetivo: encontrar al goleador que reemplace al bicho. Y aquí viene el bombazo, el detalle que nadie esperaba y que hace que esta noticia sea todavía más explosiva. El dinero de la venta de Merentiel no se usará solo para sanear las cuentas del club, sino que se destinará a un nuevo plan. Un plan que tiene un solo nombre y apellido, un plan que trae de vuelta a un jugador que nadie creía posible, Eky Fernández. Sí, escuchaste bien. El dinero de la venta del bicho, ese crack que se fue a Europa por una cifra millonaria, hoy se usará para pagar el regreso del pibe que se fue a Arabia. La jugada es brillante, vender a un delantero para recuperar a un volante, pero con un jugador que conoce el club, que conoce la Bombonera y que tiene una relación especial con el presidente. Riquelme no lo hizo por dinero, lo hizo por fútbol. Lo hizo por Boca. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Román se volverá loco o es un genio? La jugada maestra de Riquelme, el plan Merentiel Benfica. La crisis de Eky no pasó desapercibida en Boca. El Consejo de Fútbol, comandado por el ojo clínico de Juan Román Riquelme, siempre lo siguió de cerca. Ellos sabían que el pibe no estaba cómodo, que no estaba jugando y que su situación era cada vez más insostenible. Pero no querían interferir, no querían meterse en un quilombo que no les correspondía. Ellos esperaban, observaban, mientras la bomba de tiempo se hacía cada vez más grande. Hasta que la realidad golpeó la puerta. Y la realidad tenía el nombre de una fuente de primera mano, una persona que ya no trabaja para el club saudí y que se comunicó directamente con la dirigencia de Boca para contarles el problema. Y aquí es donde el ajedrez se vuelve un jaque mate. El mensaje que llegó al club de la Ribera fue claro y contundente. Eky Fernández ya no se sentía a gusto, no estaba jugando y la dirigencia saudí no tenía intenciones de cambiar su situación. La puerta para un posible regreso estaba abierta, y la pelota la tenía Boca. La respuesta de la dirigencia, según las fuentes que tenemos en el club, fue una mezcla de asombro y de ilusión. ¿Cómo es posible que el jugador que vendimos hace tan poco tiempo, el pibe que todos extrañamos, tenga la chance de volver? La guerra estaba declarada, pero esta vez, la guerra era contra el tiempo. Bienvenida, bienvenido a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que vos buscás. Esto no es humo, es la realidad pura y dura.
La guerra de ofertas que se libraba en los pasillos de la Bombonera, el silencio de los protagonistas y la angustia de los hinchas hoy tienen un desenlace. Y el genio del ajedrez, el hombre que parecía acorralado por los problemas del club, acaba de sufrir un jaque mate inesperado, una jugada maestra de un gigante europeo que lo dejó sin su arma más letal, pero que lo usó para una operación secreta. Una jugada que podría ser el salvavidas o el naufragio total, pero que ya tiene un protagonista y un desenlace, Miguel Merentiel, al Benfica de Portugal. Los millones sobre la mesa, el plan de rescate que nadie vio venir. La historia de Miguel Merentiel en Boca es una historia de amor a primera vista, pero con un final inesperado y para muchos, doloroso. El bicho llegó en un momento de necesidad, un delantero con sacrificio, gol y, sobre todo, ese fuego sagrado que a veces le falta a los que no entienden lo que es la camiseta. Se ganó el puesto a puro gol, a puro sacrificio, y se convirtió en el faro del ataque, el estandarte de un equipo que lo necesitaba más que nunca. Su rendimiento fue tan bueno, tan alto, que la dirigencia se movió rápido para comprar su pase y ponerle una cláusula de rescisión que, a priori, parecía inquebrantable. Hablamos de 18 millones de dólares, una cifra astronómica para el fútbol argentino, un escudo, un blindaje, que todos creían que lo mantendría en el club por mucho tiempo. Pero lo más fuerte llegó cuando el club portugués, el Benfica, puso los ojos en él. Un gigante europeo que no tiene reparos en abrir la billetera, que vio en Merentiel lo que nosotros veíamos, un delantero con olfato, un animal del área. Y la oferta no fue un simple sondeo, no fue un coqueteo. Fue un misil, un bombazo de poder que dejó a todos sin palabras. Muchos aseguran que el Benfica no vino con regateos, ni con ofertas a la baja, vino con la billetera en la mano y la intención de pagar hasta el último centavo de esa cláusula, nos revelan fuentes de primera mano. Y la cláusula, que había sido pensada como un escudo para proteger al jugador, hoy se convertía en una llave que abría la puerta de salida. ¿Se dan cuenta de la gravedad de la situación? Lo que era un blindaje, hoy es un pasaje de ida. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que el bicho tenía que quedarse o que el club no podía rechazar semejante oferta? El golpe en el vestuario, la purga silenciosa se hace pública. La salida de Miguel Merentiel no es una buena noticia para todos. En el vestuario de Boca, la noticia se recibió con una mezcla de sorpresa y de nerviosismo. El bicho era un líder, un referente, un jugador que se hacía sentir dentro y fuera de la cancha. Su partida deja un vacío en el ataque, pero también un mensaje. La purga silenciosa, la limpieza del plantel, que Riquelme había prometido, ya está en marcha. Muchos aseguran que la salida de Merentiel es una señal para otros jugadores, que la dirigencia no está contenta con el nivel de algunos delanteros y que la venta del bicho es el primer paso para traer a un reemplazante de élite, nos desliza una fuente muy allegada al vestuario. El equipo de Boca, que ha sufrido la falta de un delantero de jerarquía, de un jugador que le dé al equipo el peso ofensivo que perdió, hoy se encuentra con el desafío de rearmar el ataque. La dirigencia, comandada por Román, no se va a quedar de brazos cruzados. El plan Merentiel que había ideado, un plan que hablaba de traer 2 refuerzos de jerarquía, hoy se transforma en un plan que tiene un solo nombre y un solo objetivo: encontrar al goleador que reemplace al bicho. Y aquí viene el bombazo, el detalle que nadie esperaba y que hace que esta noticia sea todavía más explosiva. El dinero de la venta de Merentiel no se usará solo para sanear las cuentas del club, sino que se destinará a un nuevo plan. Un plan que tiene un solo nombre y apellido, un plan que trae de vuelta a un jugador que nadie creía posible, Eky Fernández. Sí, escuchaste bien. El dinero de la venta del bicho, ese crack que se fue a Europa por una cifra millonaria, hoy se usará para pagar el regreso del pibe que se fue a Arabia. La jugada es brillante, vender a un delantero para recuperar a un volante, pero con un jugador que conoce el club, que conoce la Bombonera y que tiene una relación especial con el presidente. Riquelme no lo hizo por dinero, lo hizo por fútbol, lo hizo por Boca. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Román se volverá loco o es un genio? La jugada maestra de Riquelme, el plan Merentiel Benfica. La crisis de Eky no pasó desapercibida en Boca. El Consejo de Fútbol, comandado por el ojo clínico de Juan Román Riquelme, siempre lo siguió de cerca. Ellos sabían que el pibe no estaba cómodo, que no estaba jugando y que su situación era cada vez más insostenible. Pero no querían interferir, no querían meterse en un quilombo que no les correspondía. Ellos esperaban, observaban, mientras la bomba de tiempo se hacía cada vez más grande. Hasta que la realidad golpeó la puerta. Y la realidad tenía el nombre de una fuente de primera mano, una persona que ya no trabaja para el club saudí y que se comunicó directamente con la dirigencia de Boca para contarles el problema. Y aquí es donde el ajedrez se vuelve un jaque mate.
El mensaje que llegó al club de la Ribera fue claro y contundente. X Fernández ya no se sentía a gusto, no estaba jugando y la dirigencia saudí no tenía intenciones de cambiar su situación. La puerta para un posible regreso estaba abierta, y la pelota la tenía Boca. La respuesta de la dirigencia, según las fuentes que tenemos en el club, fue una mezcla de asombro y de ilusión. ¿Cómo es posible que el jugador que vendimos hace tan poco tiempo, el pibe que todos extrañamos, tenga la chance de volver? La guerra estaba declarada, pero esta vez, la guerra era contra el tiempo. Pero lo más fuerte llegó cuando el propio presidente, el ídolo máximo, tomó el teléfono. Lejos de enojarse, de gritar, de perder la compostura, Riquelme se plantó. No dudó. No negoció. Su respuesta no fue un ultimátum, fue un misil, un bombazo de poder que dejó a todos sin palabras. Se rumorea que Román le prometió a X que en Boca iba a ser la bandera del equipo, que lo iba a rodear de jugadores de jerarquía y que juntos iban a ganar la Libertadores, nos revela una voz de la mesa chica del club. La jugada de Riquelme es una verdadera bomba, un acto de rebeldía que no se veía en Boca desde hacía años. El presidente, el ídolo, el hombre que llegó al poder para poner orden, hoy se enfrenta a su propio pasado, a su propia decisión de venderlo. El caos es total, pero en el caos, Riquelme vio una oportunidad. La oportunidad de tener a un jugador que nadie tiene, que nadie creyó que volvería, y que hoy es un arma letal para la mitad de la cancha. Para todo de nuevo, otra vez. Porque la noticia que nadie se animó a contar, el secreto que estaba guardado bajo 7 llaves en la Bombonera, ya no puede esconderse. Si pensabas que la historia de Miguel Merentiel era solo una racha goleadora o un rumor más del mercado, prepárate, porque lo que te vamos a revelar ahora es el verdadero trasfondo, la posta, la verdad que detonó el universo Boca y dejó a la mitad del país con el corazón en la mano. Esto no es un simple traspaso, es un terremoto que redefinió el futuro del club, un golpe tan duro como una final perdida. Bienvenida, bienvenido a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que vos buscás. Esto no es humo, es la realidad pura y dura. La guerra de ofertas que se libraba en los pasillos de la Bombonera, el silencio de los protagonistas y la angustia de los hinchas hoy tienen un desenlace. Y el genio del ajedrez, el hombre que parecía tenerlo todo bajo control, acaba de sufrir un jaque mate inesperado, una jugada maestra de un gigante europeo que lo dejó sin su arma más letal. Una jugada que podría ser el salvavidas o el naufragio total, pero que ya tiene un protagonista y un desenlace, Miguel Merentiel, al Benfica de Portugal. La oferta irrechazable. El escudo que se volvió una llave. La historia de Miguel Merentiel en Boca es una historia de amor a primera vista. El bicho llegó en un momento de necesidad, un delantero con sacrificio, gol y, sobre todo, ese fuego sagrado que a veces le falta a los que no entienden lo que es la camiseta. Se ganó el puesto a puro gol, a puro sacrificio, y se convirtió en el faro del ataque, el estandarte de un equipo que lo necesitaba más que nunca. Su rendimiento fue tan bueno, tan alto, que la dirigencia se movió rápido para comprar su pase y ponerle una cláusula de rescisión que, a priori, parecía inquebrantable. Hablamos de $18 millones, una cifra astronómica para el fútbol argentino, un escudo, un blindaje, que todos creían que lo mantendría en el club por mucho tiempo. Pero lo más fuerte llegó cuando el club portugués, el Benfica, puso los ojos en él. Un gigante europeo que no tiene reparos en abrir la billetera, que vio en Merentiel lo que nosotros veíamos, un delantero con olfato, un animal del área. Y la oferta no fue un simple sondeo, no fue un coqueteo. Fue un misil, un bombazo de poder que dejó a todos sin palabras. Muchos aseguran que el Benfica no vino con regateos, ni con ofertas a la baja, vino con la billetera en la mano y la intención de pagar hasta el último centavo de esa cláusula, nos revelan fuentes de primera mano. Y la cláusula, que había sido pensada como un escudo para proteger al jugador, hoy se convertía en una llave que abría la puerta de salida. ¿Se dan cuenta de la gravedad de la situación? Lo que era un blindaje, hoy es un pasaje de ida. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que el bicho tenía que quedarse o que el club no podía rechazar semejante oferta? La tristeza del bicho, un adiós sin querer. Y aquí es donde el drama se vuelve humano. Porque Miguel Merentiel no es un jugador más, es un tipo con sentimiento, un profesional que se enamoró del club, de la gente, del barrio. Su salida no fue una decisión fácil, ni una traición. Fue un golpe de suerte, una oportunidad que le llegó en un momento de plenitud, pero que lo obligó a tomar una decisión imposible. ¿El sueño de jugar en Europa o el amor por Boca? La respuesta no es tan simple. El bicho se encontró en el medio de una tormenta, entre la lealtad que le debía al club que lo recuperó, y la chance de su vida, la de jugar en el viejo continente, la de asegurar el futuro de su familia. Se rumorea que el bicho no quería irse,
que su intención era quedarse en Boca, pero que la oferta de Benfica era tan grande que no podía decir que no, nos confiesan desde el entorno del jugador. El delantero se fue con la tristeza en la cara, con los ojos vidriosos, sabiendo que dejaba atrás un lugar donde fue feliz. El mensaje que dio en la intimidad fue claro: volveré. Su adiós no es un chao, es un hasta pronto, la promesa de un amor que se interrumpe, pero que no se rompe. Su partida deja un vacío, una herida abierta en el corazón de la hinchada, pero también deja un legado. El de un jugador que dejó todo en la cancha, que se hizo querer a fuerza de goles y de compromiso. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que el bicho se va por la puerta grande o por la puerta de atrás? El golpe en el vestuario. La purga silenciosa se hace pública. La salida de Miguel Merentiel no es una buena noticia para todos. En el vestuario de Boca, la noticia se recibió con una mezcla de sorpresa y de nerviosismo. El bicho era un líder, un referente, un jugador que se hacía sentir dentro y fuera de la cancha. Su partida deja un vacío en el ataque, pero también un mensaje. La purga silenciosa, la limpieza del plantel, que Riquelme había prometido, ya está en marcha. Muchos aseguran que la salida de Merentiel es una señal para otros jugadores, que la dirigencia no está contenta con el nivel de algunos delanteros y que la venta del bicho es el primer paso para traer a un reemplazante de élite, nos desliza una fuente muy allegada al vestuario. El equipo de Boca, que ha sufrido la falta de un delantero de jerarquía, de un jugador que le dé al equipo el peso ofensivo que perdió, hoy se encuentra con el desafío de rearmar el ataque. La dirigencia, comandada por Román, no se va a quedar de brazos cruzados. El plan Merentiel que había ideado, un plan que hablaba de traer 2 refuerzos de jerarquía, hoy se transforma en un plan que tiene un solo nombre y un solo objetivo: encontrar al goleador que reemplace al bicho. Y aquí viene el bombazo, el detalle que nadie esperaba y que hace que esta noticia sea todavía más explosiva. El dinero de la venta de Merentiel no se usará solo para sanear las cuentas del club, sino que se destinará a un nuevo plan. Un plan que tiene un solo nombre y apellido, un plan que trae de vuelta a un jugador que nadie creía posible, Eky Fernández. Sí, escuchaste bien. El dinero de la venta del bicho, ese crack que se fue a Europa por una cifra millonaria, hoy se usará para pagar el regreso del pibe que se fue a Arabia. La jugada es brillante: vender a un delantero para recuperar a un volante, pero con un jugador que conoce el club, que conoce la Bombonera y que tiene una relación especial con el presidente. Riquelme no lo hizo por dinero, lo hizo por fútbol, lo hizo por Boca. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Román se volverá loco o es un genio? La reacción de la hinchada, el debate que divide a Boca. Y el impacto de la noticia no solo se siente en el vestuario, se siente en las redes, en los bares, en la calle. La hinchada de Boca, que siempre está dividida, hoy se encuentra en un debate que no tiene fin. Por un lado, están los que bancan a muerte a Riquelme, los que creen que el presidente tiene un plan, que sabe lo que hace, y que la venta de Merentiel es un acierto total para la economía del club. Muchos aseguran que la dirigencia hizo lo que tenía que hacer, que 18 millones de dólares por un jugador de casi 30 años es una locura, y que la plata servirá para sanear las finanzas del club y traer a otros refuerzos de jerarquía, nos desliza una fuente muy allegada a la gente.